Hola, bienvenidos. ¿Están listos para escuchar nuevas historias de terror? Estas experiencias nos han narrado tanto jóvenes como adultos que por curiosidad o por no creer en las advertencias decidieron jugar con la tabla Ouija y vivieron eventos paranormales. Lamentablemente muchos de ellos no tuvieron un buen desenlace, algunos dejaron este mundo de manera trágica mientras que otros terminaron internados en clínicas psiquiátricas. Para darles algo de contexto, ya que no todos sabrán de la Ouija o tal vez no hayan escuchado o no la han visto. La Ouija es un tablero que puede estar hecho de madera, cartón o incluso en una hoja de papel, en la que se dibujan números, letras y las palabras sí, no y adiós. Su popularidad comenzó en la década de 1840 en Estados Unidos, durante la época de la Guerra Civil, cuando muchas personas perdieron a sus familiares y buscaban desesperadamente noticias de sus seres queridos fallecidos, organizando reuniones espirituales para intentar contactarlos desde el más allá. La historia cuenta que Helen Peters, una medium muy conocida y poderosa de aquella época, durante una reunión en Baltimore, le preguntó a la tabla cómo debía llamarse. El tablero respondió mediante el planchete y deletreó Ouija, que según la tabla significa buena suerte. Antes de morir, Helen Peters advirtió repetidamente acerca de los peligros de jugar con la tabla Ouija, recomendando a todos evitar su uso. Después de haberles dado un poco de contexto, empecemos con las historias. Caso número 1. El caso de Jennifer. Jennifer era una joven de 14 años que vivía en el estado de Illinois, en Estados Unidos. De carácter frágil, siempre fue señalada como una chica muy nerviosa que era muy fácil de impresionar. En diciembre del año 1972, una de sus compañeras de clase le propuso jugar a la Ouija. Jennifer aceptó y de inmediato lanzó una de las preguntas que, según los expertos de la materia, no debe ser dicha a la ligera. ¿A qué edad voy a morir?, dijo al tablero. La aguja guía marcó el número 18 para posteriormente escribir las palabras asesinada y estrangulada. El 3 de octubre de 1976, faltando 2 semanas para su cumpleaños, Lynn fue brutalmente asesinada en manos de un estrangulador, mismo que no pudo ser identificado. Caso número 2. Este es otro caso, también estremecedor. En 1995, en Arkansas, dos jóvenes de 20 años que profesaban el satanismo invitaron a dos amigos a jugar la Ouija para comunicarse con el ser del más allá, a quien ellos nombraron como el amo. Los mismos muchachos terminaron apuñalando a sus invitados y cuando fueron ingresados en un hospital psiquiátrico, aseguraron que el amo por medio de la Ouija les había ordenado actuar de esa manera. Caso número 3. El portal peruano perú.com relata otro caso sobre la Ouija, uno de ellos ocurrido en Texas, Estados Unidos. En marzo de 2012, un adolescente de 15 años fue acusado de intentar asesinar a su amigo de 14 porque, según dijo, el tablero de la Ouija se lo aconsejó. El joven intentó matar a su amigo con un cuchillo en el bosque de un pequeño poblado, casi en la frontera con México. El atacante no tenía historial psiquiátrico. Caso número 4. 7 alumnos se juntaban regularmente a estudiar en un salón de la universidad en Estados Unidos a principios de 2000, pero en una ocasión uno de ellos propuso jugar a la Ouija. Según un artículo publicado por el portal informe21.com, una de las mujeres del grupo preguntó a qué edad iba a morir y la respuesta fue contundente: a los 31, debido a la anorexia. La joven se asustó en extremo y comenzó a llorar. Confesó a sus amigos que había sufrido de bulimia y anorexia en los 2 últimos años. Con el paso del tiempo se olvidó del tema, pero al final tuvo un final previsible. Falleció a los 31 años debido a un ataque cardiorrespiratorio como consecuencia de constantes vómitos, falta de potasio y anemia aguda. Caso número 5. El 25 de noviembre de 2007, 5 jóvenes jugaban a la Ouija en una vieja casa abandonada. Uno de ellos preguntó quién se debía marchar sin participar del juego. La tabla indicó el nombre de 3 de ellos, quienes abandonaron inmediatamente el ambiente. Lo que ocurrió segundos después dejó estupefactos a los 3 jóvenes. Habían avanzado apenas 100 metros cuando un fuerte ruido los alertó. Al voltear vieron la casa derrumbarse con sus 2 amigos dentro. Los 2 cuerpos no se encontraron jamás. Caso número 6. Un hombre que se identificó como Miles relató que él y sus amigos jugaron la Ouija cuando tenían 19 años, para hacerlo más divertido. Ellos crearon su propia tabla con una hoja de papel y al poco tiempo lograron contactar a un espíritu al que no pudieron identificar nunca. Preguntaron en tono de broma al tablero cuál sería el próximo número ganador de la lotería.
El juego les indicó inmediatamente, pero les advirtió que la suerte tenía dos caras. Horas más tarde, cuando se habían repuesto de la impresión, fueron a comprar un boleto con los dígitos dado por la Ouija. El boleto que habían comprado resultó ser el ganador. La vida de miles de sus amigos transcurrió con normalidad durante un par de años, hasta que de un día para otro todo cambió repentinamente. Uno de ellos sufrió un terrible accidente, los negocios de otro quebraron y él se convirtió en alcohólico y vagabundo. Tiempo después, otro de sus amigos fue ingresado a un centro de desintoxicación y Miles sufrió un percance automovilístico que casi le cuesta la vida. Caso número 7. Cañitas, uno de los casos más impactantes, tuvo lugar en territorio mexicano, luego de que en una casa ubicada en la calle Cañitas, en el barrio de Popotla, Ciudad de México, sucedieran cosas paranormales después de jugar con la Ouija durante la noche. Es considerada una de las leyendas más famosas en México desde los años 80, y Carlos Trejo, quien vivió en la casa Cañitas, plasmó en un libro y una película todas las experiencias que le tocó sufrir. Trejo se reunió con su esposa Sofía, su hermana Norma y su novio Emanuel, además de los niños Jorge y Luis, para intentar contactar con el espíritu del exnovio de Norma, fallecido en un accidente. Según su testimonio, enfrentaron fenómenos paranormales y en la Ouija vieron manifestaciones como burlas y mensajes obscenos. Emanuel fue poseído, sufrió convulsiones y llegó a botar espuma por la boca. Además, soltaba gritos desgarradores cada vez que le tiraban agua bendita encima. Agregó que hubo cambios repentinos en la temperatura del hogar, objetos desaparecían y mencionaban ver constantemente una sombra encapuchada con garras, la cual identificaban como un monje. Acudieron por auxilio y terminaron limpiando la casa con hierbas y agua bendita con la ayuda de una bruja. Después del suceso fallecieron 14 personas relacionadas con la casa Cañitas bajo extrañas circunstancias. Caso número 8. Estefanía había sido criada bajo los principios de la religión católica, pero en su adolescencia estaba entrando en lo relacionado con el ocultismo y lo paranormal. El caso Vallescas es considerado el caso de Ouija más famoso y controversial en la historia de España. Teniendo lugar en Vallescas, provincia de Madrid, la historia gira en torno a Estefanía Gutiérrez Lázaro, joven estudiante de 16 años que se dispuso a jugar la Ouija con dos amigas durante el receso en su colegio. Ella había confesado haberla jugado antes e impulsó a sus compañeras para unirse a una nueva sesión. Una de las chicas quiso hacer contacto con su novio fallecido en un accidente de motocicleta para averiguar si se encontraba bien en el otro mundo. Comenzaron a jugar y todo fue avanzando bien hasta que espíritus malignos aparecieron para insultar y amenazar a las presentes. Una maestra logró encontrarlas en el sótano de la escuela a mitad de sesión y decidió interrumpirlas, situación que, según espiritistas, no debe hacerse, pues el juego debe acabar conforme lo dictan las reglas. El testimonio de la profesora mencionó que era precisamente Estefanía la que parecía estar en un trance, mientras las otras dos compañeras se veían terriblemente asustadas. Además, afirma haber visto cómo el vaso guía se rompía y desprendía un humo de tono oscuro que logró colarse en los orificios nasales de Estefanía, provocando una reacción extraña en su semblante facial. De inmediato se notificó a los padres de las niñas y a partir de ahí comenzaron a suceder situaciones inexplicables en la casa de los Gutiérrez Lázaro. Estefanía sufrió cambios de comportamiento repentinos, aseguraba escuchar voces, afirmaba mirar sombras merodeando por su recámara y sus sueños eran perturbados noche tras noche. Tras casi un año de agonía, la condición de Estefanía comenzó a empeorar drásticamente hasta llegar a emitir voces extrañas de su interior. Fue internada en urgencias, pero falleció el 14 de julio de 1991 de manera repentina. Aunque la autopsia señaló asfixia pulmonar, los médicos describieron en el reporte que fue una muerte súbita y sospechosa. La familia afirma que después de su muerte las cosas no mejoraron. Seguían sintiendo presencias en su hogar y sentían energías que provenían del cuarto de Estefanía. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, su foto colgada en la sala se incendia y la parte que arde es solo la que representa su rostro, mientras que ni el marco ni los objetos cercanos presentan daños. Caso número 9.
Somos musulmanes y es estrictamente haram, prohibido, participar en cualquier de estas cosas, pero aún así lo hacíamos por curiosidad. Solíamos leer versos del Corán antes de cada ronda para protegernos. No teníamos la tabla Ouija real, solo la dibujábamos en un papel y encendimos velas a su alrededor. Lo probé hace un par de años, solía jugarlo todas las noches durante una semana o más con mis dos amigas. Al principio era escéptico al respecto y tenía en mente la posibilidad de que una de las chicas pudiera estar moviendo el anillo, pero cada vez que jugábamos las cosas se volvían tan creíbles que nos volvíamos adictos a la emoción. Aquí hay algunas de las cosas que me hicieron creer que esto realmente funcionó y nos puso en contacto directo con un espíritu. Durante una ronda escuchamos un sonido de tos de hombre que venía de la cocina, bastante fuerte y claro. Los tres, los tres estábamos solos en casa. Una vez le pedimos al espíritu que dijera su nombre y deletreó Belzebú. Era la primera vez que escuchábamos ese nombre o incluso lo veíamos. Somos árabes y no estamos familiarizados con la Biblia y los demonios que menciona. Nos quedamos muy sorprendidos. Después de buscarlo, este es el peor encuentro que tuvimos. Una de las dos chicas se cansó después de 3 o 4 rondas y decidió acostarse en el sofá junto a nosotros. Solo le tomó un poco de tiempo quedarse dormida. La otra niña y yo seguimos jugando cuando en un momento todo lo que estaba escrito en el tablero era el nombre de la niña dormida. Lo ignoramos y cambiamos las preguntas, pero siguió hasta que le preguntamos al espíritu qué quería de ella. Deletreaba sangrar. Preguntamos dónde. Nariz. La niña inmediatamente saltó del sueño pensando que tenía una hemorragia nasal porque su nariz se sentía muy fría, pero no había nada. La emoción no vale la pena. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, había docenas de insectos volando sobre el área donde estaba el tablero. La electricidad se fue durante días y nadie podía averiguar la razón. Nos mudamos al mes siguiente. Mis padres decidieron viajar a Texas a comprarse un auto. Mi hermana y yo les pedimos solo una cosa, una ouija. La historia de mi primera y última ouija, historia de terror. Mis padres emprendieron el viaje muy contentos y seguros del trámite del auto que se iba a hacer. Ya tenían en mente el auto que ellos querían. Éramos una familia grande, así que ellos querían una camioneta familiar, porque en ese entonces ese tipo de camionetas no las había en el DF. Después de una semana de viaje, llegaron mis padres junto con mis tíos, mis primos, que se quedarían unos días en la casa, y la nueva camioneta. Mi hermana y yo estábamos muy ansiosas. Nos acercamos a nuestra madre y le preguntamos si nos trajeron lo que le habíamos pedido. Fue ahí donde mi mamá sacó la famosa ouija y nos la entregó. Al parecer todo había marchado muy bien en su viaje. Tenían los papeles y los permisos adecuados de la camioneta. Todos estaban muy contentos celebrando, hasta que nos retiramos mi hermana y mis primos a un cuarto para abrir la ouija. Desde el momento que la sacamos de la caja sentimos un ambiente tenebroso. Estábamos muy nerviosos. Yo aún recuerdo el aroma de la tabla y las espumitas peluditas del planchete que se mueve en el tablero. Tampoco olvido el escrito de la tabla: yes, no, la luna, el sol y el goodbye. Mis primos, mi hermana y yo comenzamos a jugar. Lo intentamos muchas veces, pero no se movía nada. Hasta después de un rato comenzó a moverse solo. Debo admitir que estaba un poco asustada, ya que contactamos con un espíritu que al parecer sabía mucho acerca de todos nosotros. Mis primos preguntaban en inglés, ya que es el idioma que más usan, y lógicamente la tabla respondía en inglés. Mi primo comenzó a asustarse y nos culpó de estar moviendo el planchete. Aunque le dijimos que no éramos nosotras, él no lo creía, así que opté por decirle que preguntara algo que nadie de los que estábamos aquí sabíamos, para que confirmara por él mismo si era verdad o mentira. Mi primo me hizo caso y formuló una pregunta, la cual solo él sabía la respuesta. Mi hermana y yo tocábamos el planchete sin apretarlo con los dedos. El planchete lentamente escribió el nombre de alguna persona que la verdad yo desconocía de quién se trataba. Al ver la respuesta, mi primo aventó la tabla del susto y salió corriendo del cuarto. Fuimos atrás de él, pues nos dio un poco de escalofrío la situación. Mi primo, muy inquieto, nos dijo que mejor ya no jugáramos porque había alguien más moviendo el planchete, pues era obvio de eso. Se trataba el juego. Bajamos todos corriendo hacia la cocina donde estaban mis papás y mis tíos. Nos sacamos una sorpresa al ver que todos ellos estaban discutiendo por alguna razón. Por lo que escuché, al parecer algo estaba mal con la camioneta que habían comprado, pero la verdad desconozco, ya que yo estaba asombrada con la ouija.
No dejaba de pensar en eso. Pasaron unos días y mi hermana y yo jugamos más con la ouija, hasta que en una de esas sesiones el espíritu con quien hablábamos nos dijo que la camioneta nos traería muerte. Mi hermana y yo estábamos tan aterradas que le dijimos a mis padres lo que nos había dicho la ouija. Después de decirles esto, mi madre lo tomó muy en serio, se preocupó tanto que pasaba las noches despierta. No dejaba de pensar en lo que le habíamos dicho. En esa semana sucedieron muchas cosas extrañas. Por decir, unos policías trataron de quitarle la camioneta a mi papá, un tío se enfermó grave de la presión, a mi primo le dio una fuerte infección en el estómago, mis tías se sentían muy incómodas, no podían dormir, dicen que en la noche escuchaban pasos afuera del cuarto. Nunca nadie imaginó que todo eso era a causa de la ouija. Una noche, mientras jugábamos con el tablero, el espíritu con el que contactamos se molestó por algún comentario religioso que hicimos. Fue el peor error. En ese momento la luz se fue dejándonos a todos en oscuras. El portón del edificio se abrió de par en par, y aparte llegó un ventarrón tan fuerte que sacudía los árboles. Salimos del cuarto muy asustados a ver qué sucedía. Mi hermana corrió afuera para cerrar el portón que aún seguía abierto, y yo la iba siguiendo cuando de pronto antes de salir corriendo frente a mis narices cayeron varios vidrios, pues las ventanas de los pisos de arriba se rompieron al azotarse. Cayeron muy fuerte frente a mí. Juro que si hubiese salido unos segundos antes corriendo atrás de mi hermana, hubiera muerto. Esos vidrios sin duda alguna se hubieran clavado en mi cuerpo. Estaba muy aterrada, había demasiados problemas que jamás se habían juntado así, tanto que mis padres decidieron regresar a Texas con la camioneta, mis tíos y primos, ya que ellos decidieron acortar su estancia porque se pusieron muy mal de salud. Jamás sospechamos que el juego era el causante de todo esto. Parecía un simple juego, pero después de que llegó a nuestras vidas era tanta la mala suerte y mala energía. Poco después, en las noches, en el mismo cuarto donde jugábamos, comenzaron a escucharse ruidos y voces muy tenues. Pero lo peor, aún tengo el horrible recuerdo en mi memoria. Una noche en la cual me desperté al escuchar una risa parecida a la de mi hermana, apenas abrí los ojos, la veo sentada en el piso jugando sola con la ouija. Yo le preguntaba que por qué hacía eso, que ya no jugara más, pero ella no reaccionaba, no me hacía caso ni contestaba. Recuerdo que comencé a llorar de miedo, le pedí que ya no jugara más, que la guardara, pero ella seguía sin reaccionar, solo se reía. Me dio mucho miedo que salí corriendo del cuarto en busca de mi tía, que esa vez nos cuidó en la ausencia de mis padres mientras se encontraban en Texas. Mientras corrí por el pasillo escuché pisadas atrás de mí, como si alguien me estuviese persiguiendo. Comencé a gritar muy fuerte y mi tía salió de la recámara. Prendió las luces y se impresionó al verme aterrada. La tomé de la mano y la llevé rápido al cuarto explicándole todo en el camino, pero al entrar me llevé la espeluznante sorpresa ver a mi hermana en la cama dormida. Ni la ouija estaba. Mi hermana despertó por el ruido y les expliqué a las dos desde un principio lo que sucedía. Mi hermana no recordaba absolutamente nada. Quedaron asombradas, pues sabían que yo no mentía. Lo único que se le ocurrió decir a mi tía fue que tal vez mi hermana era sonámbula. En fin, lo más escalofriante es que la ouija no se encontraba por ningún lado. Incluso a la mañana siguiente la busqué por toda la casa, pero nunca apareció. Llegaron mis padres de Texas y decidieron buscar la tabla para deshacerse de ella. Por más que la buscaron, no la encontraron hasta que un día mi mamá la encontró escondida en el jardín, enterrada bajo una maceta. Nadie sabíamos cómo había llegado allí. En cuanto la sacó, se la regaló a un señor que decía no tenerle miedo y no creer en esas cosas. El señor era un valiente ropavejero que recogía todo tipo de artículos que la gente no quería y se la daba. Recuerdo que mi hermano y yo salimos a ver cómo mi mamá se la entregaba al señor. Cuando se fue por la calle lo seguí con la mirada. El ropavejero iba muy contento con su carrito lleno de triques. Al llegar a la esquina de la casa vimos cómo se le cayeron varias cosas del carrito, incluyendo la ouija. No sé si sean cosas mías, pero parecía como si la ouija no se quería ir de nuestra casa. Después de todo lo que les acabo de contar, las cosas no paró, pues seguíamos escuchando ruidos, había cosas que se movían del lugar. Creo que dejamos un portal abierto en nuestro departamento.